Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember lanza una frase en su nueva serie que deja a todos pensando en Özkan Deniz. La reacción no se hizo esperar, y muchos aseguran que fue una indirecta directa. Quédate porque esto podría ser una bomba emocional inesperada. Todo comenzó en el episodio más reciente de la nueva producción protagonizada por Aslember. La actriz, que regresó con fuerza a la pantalla chica tras un largo silencio, interpreta a una mujer que lucha con los fantasmas del pasado. Pero fue una escena en particular la que encendió todas las alarmas. Frente a su coprotagonista, con una mirada que cortaba el alma, Asl pronunció la frase: "No se trata de olvidar, se trata de sobrevivir con el recuerdo". Las redes sociales estallaron. Los fans de la expareja no tardaron en asociar esa línea con su historia con Özkan Deniz. Es imposible que no sea para él. Esa frase viene de un corazón roto de verdad, comentó una usuaria en Twitter. Otro seguidor escribió: Asl sigue amando a Özkan, esa frase es su manera de decirlo sin decirlo. Recordemos que su relación fue una de las más comentadas del medio artístico. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, los gestos, las miradas y la química entre ellos hablaban por sí solos. Pero todo terminó abruptamente. Y desde entonces, cada movimiento de uno es interpretado como un mensaje para el otro. Özkan, quien actualmente está trabajando en su propia serie, fue cuestionado por periodistas al salir de un evento privado. Cuando le preguntaron si había visto el capítulo, simplemente sonrió y dijo: "No necesito verlo. Conozco su corazón". Esa respuesta, lejos de calmar las aguas, avivó las sospechas de que entre ellos aún hay algo no resuelto. Una fuente cercana a la producción afirmó de forma anónima: Asl revisó esa escena varias veces antes de grabarla. Le puso una emoción que no habíamos visto antes. Algunos del equipo lloramos. Estas declaraciones solo alimentan la teoría de que la frase fue más que actuación. En otra escena del mismo episodio, el personaje de Asl dice: "Cuando alguien te rompe, no siempre puedes volver a ser la misma". De nuevo, las redes sociales interpretaron esto como una confesión encubierta. Ella está contando su historia con Özkan a través de la ficción. Y eso es lo más doloroso, escribió otro fan. Mientras tanto, el público no deja de preguntarse: ¿es posible que esta serie sea una especie de catarsis para Asl? ¿Está enviando un mensaje a alguien que aún ocupa su corazón? Algunos expertos en lenguaje no verbal analizan sus escenas y coinciden: su expresión no es solo interpretación actoral. Hay dolor real allí. Y aunque Asl no ha dado declaraciones directas, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué tan personal era este nuevo personaje para ella, respondió: demasiado. A veces, las palabras que dices como personaje también son las que quisieras decir como persona. Y mientras el público sigue dividido entre la nostalgia y la expectativa, un nuevo giro sacude aún más esta historia: la madre de Özkan Deniz ha sido vista viendo la serie de Aslember. Según fuentes cercanas, la madre del actor no se perdió el episodio y, al terminar, habría dicho a su círculo íntimo: "Esa niña todavía lo ama, y él también la ama a ella, aunque no lo diga". Esta frase, dicha en privado pero filtrada a la prensa, ha puesto aún más leña al fuego. Las redes sociales estallaron nuevamente con mensajes del tipo: "Hasta la suegra lo nota, necesitamos esa reconciliación ya". Los seguidores más fieles no han dejado pasar ningún detalle. Algunos aseguran que Asl volvió a usar un collar que había llevado en una antigua fotografía junto a Özkan. Otros aseguran que en su camerino, justo antes de grabar la escena clave, sonaba una canción que ambos habían compartido en una historia de Instagram años atrás. Todo está conectado, esto no es casual, dijo un internauta que recopiló las pruebas en un video viral. Por su parte, Özkan publicó una imagen en blanco y negro en sus redes, sin texto, solo un paisaje gris y nublado. Los fans inmediatamente interpretaron el gesto como una respuesta melancólica a lo sucedido. Él también está sintiendo,
ese cielo gris es su corazón, el silencio también habla, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación. Aunque no etiquetó a nadie ni dio explicaciones, el momento coincidió con la emisión del capítulo más comentado de la serie de Asl. La presión mediática ha comenzado a aumentar. Varios programas de farándula ya están hablando abiertamente de una posible reunión, incluso se rumorea que una reconocida marca está interesada en reunirlos en una campaña publicitaria. Según los reportes, la química que aún despiertan podría convertirse en oro puro para cualquier producción. Mientras tanto, Asl fue vista en un café de moda, sola, con una libreta en la mano. Un periodista que logró acercarse le preguntó directamente, ¿esos textos son parte del guión o son pensamientos personales? Ella sonrió, guardó la libreta en su bolso y dijo, a veces la realidad se disfraza de ficción. Esa frase, por supuesto, encendió aún más los rumores. La tensión emocional se respira en el aire. Los fanáticos han comenzado a usar el hashtag #AsliCanVuelve, que ya es tendencia en varias plataformas. Videos recopilatorios, momentos memorables, escenas compartidas y declaraciones pasadas vuelven a circular como si el tiempo no hubiera pasado. En cada uno de estos contenidos, la mirada de ambos protagonistas parece decir lo que nunca se dijo con palabras. Por otro lado, algunos analistas de televisión han elogiado la madurez emocional que Asl ha mostrado en su actuación. No solo está actuando, está transmitiendo una verdad que atraviesa la pantalla. El público conecta porque percibe la honestidad, dijo un crítico en un portal especializado. La producción de la serie ha decidido mantener silencio frente a la controversia. Sin embargo, hay rumores de que los próximos capítulos seguirán explorando frases profundas, conflictos emocionales y momentos intensos que podrían seguir alimentando las interpretaciones cruzadas. El entorno de Oscar, por su parte, guarda hermetismo. Pero amigos cercanos del actor han insinuado que él también está viendo cada episodio, aunque diga lo contrario. Él no puede evitarlo. Sabe que cada palabra puede ser para él, habría dicho un conocido bajo anonimato. Y así, con cada semana que pasa, la historia sigue creciendo, como una novela que se escribe a dos voces, pero en dos tiempos distintos. El pasado no parece estar cerrado, y el presente parece construido sobre los silencios que ambos decidieron guardar. ¿Será posible una nueva oportunidad? ¿Veremos a Asl y Oscar compartir escena no solo en la ficción, sino también en la vida real? Todo es incierto, pero lo que sí está claro es que el sentimiento sigue vivo, y el público no dejará de seguir cada detalle de esta historia que aún no ha dicho su última palabra. Déjanos tu comentario y suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta telenovela real que nos tiene a todos atrapados. ¿Crees que aún hay amor entre Asl y Oscar? ¿O esta es solo una herida que nunca sanará? Te leemos. No olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Aslenber le envió un mensaje a Oscar Denise con esa frase? Queremos leerte.